marido y la amante. Celebraron el divorcio, pero una grabación de la esposa los dejó en ridículo. El aguacero de octubre caía implacable sobre los cristales del departamento en la colonia Roma Norte, creando un ritmo monótono que se confundía con los latidos acelerados del corazón de Alejandra Morales. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono de Roberto, el mismo que había olvidado en la mesita de noche antes de salir urgentemente al trabajo esa mañana de sábado. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp que cambiaría su vida para siempre. Los mensajes con Sofía Herrera, su compañera de trabajo en la empresa de marketing digital, donde ambos laboraban, revelaban una realidad que Alejandra había intuido durante meses, pero que se había negado a aceptar. «Mi amor, no aguanto más estar fingiendo frente a ella», había escrito Sofía apenas una hora antes. «Cada vez que llegamos juntos a la oficina y tengo que saludarte como si fueras solo mi compañero, me muero por dentro». La respuesta de Roberto no se hizo esperar. «Lo sé, princesa, pero ya falta poco. En cuanto encuentre el momento perfecto para pedirle el divorcio, seremos libres». Alejandra no sospecha nada. Está demasiado ocupada con sus clases de francés y sus proyectos de diseño gráfico como para darse cuenta de lo que pasa. Alejandra cerró los ojos y respiró profundamente. El aire se sentía pesado, cargado de la humedad de la lluvia y del peso de la traición. Durante 12 años de matrimonio, había construido su vida alrededor de Roberto. Se había mudado de Puebla a la Ciudad de México por él. Había dejado su trabajo en una agencia pequeña pero próspera para apoyar su carrera. Había postergado sus propios sueños profesionales para ser la esposa perfecta que él necesitaba. Continuó leyendo los mensajes, cada palabra era como una puñalada. Descubrió que la aventura había comenzado 6 meses atrás, durante un viaje de trabajo a Guadalajara. Roberto había convencido a la empresa de que Sofía era esencial para el proyecto, cuando en realidad ya planeaba seducirla. Los mensajes revelaban encuentros en hoteles de paso en la zona rosa, citas románticas en restaurantes de Polanco donde nunca llevaba a Alejandra porque eran demasiado caros, y conversaciones íntimas sobre un futuro juntos que incluía deshacerse de la carga que representaba su esposa. «Ayer casi me descubre», había escrito Roberto 3 semanas atrás. «Llegué con tu perfume impregnado en la camisa. Por suerte Alejandra estaba tan concentrada en su computadora que ni siquiera me miró. A veces pienso que le da igual lo que haga. Mejor para nosotros», había respondido Sofía. «Aunque no entiendo cómo puedes estar casado con alguien tan aburrida. No tiene ni la mitad de tu ambición. Cuando estemos juntos, seremos la pareja perfecta. Los dos exitosos, los dos jóvenes, los dos con ganas de comerse el mundo». Alejandra sintió como la rabia se apoderaba de ella, pero también una extraña sensación de claridad. Durante meses había notado los cambios en Roberto, las llegadas tarde, las llamadas misteriosas, la distancia física y emocional, las nuevas camisas y el repentino interés por el gimnasio. Había intentado convencerse de que era estrés laboral o una crisis de los 40, pero su intuición le gritaba que algo más estaba pasando. El sonido de las llaves en la puerta la sobresaltó. Roberto había regresado de su supuesta reunión de emergencia con un cliente importante. Alejandra rápidamente tomó capturas de pantalla de las conversaciones más comprometedoras y regresó el teléfono a su lugar exacto en la mesita de noche. Su corazón latía tan fuerte que temía que Roberto pudiera escucharlo. «Ale, ya llegué», gritó Roberto desde la entrada con esa voz fingidamente alegre que había estado usando últimamente. «Qué pinche lluvia tan horrible». El tráfico estaba imposible en toda la ciudad. Alejandra se miró en el espejo del baño antes de salir a recibirlo. A los 35 años, seguía siendo atractiva. Sus ojos verdes, herencia de su abuela española, contrastaban con su piel morena clara y su cabello negro que llevaba en un corte bob moderno. Había mantenido su figura esbelta gracias a las clases de yoga y pilates, y su estilo elegante pero discreto la hacía destacar sin esfuerzo. Pero en este momento, lo que más le llamaba la atención era la determinación que brillaba en su mirada. «Hola, amor», le dijo al encontrarlo en la sala, dándole un beso en la mejilla como había hecho miles de veces antes.
¿Cómo te fue en la reunión? Roberto se quitó el saco empapado y lo colgó en el respaldo de una silla. Complicada, ya sabes cómo son los clientes. Querían cambiar toda la campaña a último minuto. Mentía con una naturalidad que la asqueaba. Pero creo que logramos llegar a un acuerdo. Sofía estuvo increíble, tiene unas ideas muy frescas para los millennials. Ahí estaba. La mención casual de Sofía, como si fuera lo más natural del mundo. Alejandra sonrió y asintió, fingiendo interés. Qué bueno, amor. Me da mucho gusto que tengas compañeros tan talentosos. Roberto la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. ¿Era culpa? ¿Lástima? ¿O simplemente la indiferencia de alguien que ya había tomado una decisión sobre el futuro de su matrimonio? Oye, Ale, dijo Roberto mientras se dirigía hacia la cocina. Creo que necesitamos hablar sobre algunas cosas, pero no ahora. Ha sido un día muy pesado. Mejor mañana, ¿te parece? Alejandra sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Claro, amor, cuando tú quieras. Esa noche cenaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Roberto revisaba constantemente su teléfono, sonriendo de vez en cuando por mensajes que Alejandra sabía que eran de Sofía. Ella, por su parte, observaba cada gesto, cada expresión, como si viera a su esposo por primera vez. Después de la cena, Roberto se disculpó diciendo que tenía que terminar unos reportes y se encerró en su estudio. Alejandra aprovechó para revisar las capturas de pantalla que había tomado. Había más de 50 mensajes comprometedores, fotos íntimas que Sofía había enviado, y lo más devastador de todo, planes específicos para el futuro. Ya hablé con el abogado. Había escrito Roberto una semana atrás. Dice que si manejo bien el divorcio, puedo quedarme con el departamento y ella solo tendrá derecho a una pensión mínima. Como no tenemos hijos y ella no ha trabajado tiempo completo en años, no debería ser problema. Eres un genio, mi amor, había respondido Sofía. Y yo ya empecé a buscar vestidos para cuando nos casemos. Quiero que sea en Las Vegas, algo íntimo y moderno. Nada de esas bodas cursis con familias mexicanas dramáticas. Alejandra cerró el teléfono y se dirigió a la ventana de su habitación. La lluvia había aminorado, pero las calles de la Roma Norte seguían brillando bajo las luces de los faroles. Durante años había caminado por esas calles tomada de la mano de Roberto. Habían desayunado en los cafés de la Condesa. Habían hecho planes en los restaurantes de la zona rosa. Todo eso ahora se sentía como una mentira, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona. Pero mientras observaba la ciudad que se extendía ante ella, Alejandra sintió algo que no esperaba. No era solo dolor o rabia. Era una extraña sensación de liberación, como si finalmente pudiera ver con claridad después de meses de vivir en la neblina de las mentiras de Roberto. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente después de haber intercambiado mensajes de buenas noches con Sofía, Alejandra se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada. No estaba llorando ni lamentándose. Estaba planeando. Al día siguiente, domingo, Roberto se levantó temprano con la excusa de ir al gimnasio. Voy a entrenar con algunos compañeros de la oficina, dijo mientras se ponía su ropa deportiva nueva. Probablemente después vayamos a desayunar para discutir el proyecto de la próxima semana. Alejandra sabía que algunos compañeros significaba Sofía, y que el desayuno de trabajo sería en realidad una cita romántica en algún hotel boutique de la ciudad, pero solo sonrió y le deseó un buen día. En cuanto Roberto se fue, Alejandra se dirigió a su computadora y comenzó a investigar. Gracias a su background en diseño gráfico y su curiosidad natural por la tecnología, sabía más sobre herramientas digitales de lo que Roberto imaginaba. Durante los últimos años, mientras él creía que ella solo jugaba, con sus proyectos creativos, Alejandra había estado aprendiendo sobre marketing digital, redes sociales, y más importante aún, sobre investigación online. Comenzó por crear perfiles falsos en redes sociales desde cuentas que Roberto no conocía. Investigó a Sofía Herrera a fondo. Sus patrones de comportamiento, sus lugares favoritos, sus contactos, su familia. Descubrió que Sofía había estado presumiendo indirectamente la relación en sus historias de Instagram, subiendo fotos de restaurantes caros y hoteles de lujo con hashtags como blessed
y Living My Best Life. Siempre los mismos días que Roberto llegaba tarde a casa. También investigó los horarios y rutinas de ambos en la oficina. Roberto había sido descuidado con su calendario de Google, que compartían desde hace años, y nunca se molestó en cambiarlo. Alejandra podía ver exactamente cuándo tenían reuniones, que coincidían con los hoteles que aparecían geolocalizados en las fotos de Sofía. Pero lo más importante que descubrió fue algo que cambiaría completamente su estrategia. Sofía Herrera estaba casada. Su esposo, Miguel Andrade, era un ingeniero civil que trabajaba para el gobierno de la Ciudad de México. En sus redes sociales, Miguel aparecía como un hombre enamorado que constantemente publicaba fotos familiares y mensajes románticos dedicados a su esposa. Claramente, él no tenía idea de la doble vida que llevaba Sofía. Alejandra se recostó en su silla y sonrió por primera vez en días. La situación era más compleja de lo que había imaginado, pero también más interesante. No se trataba solo de una esposa traicionada enfrentándose a la amante de su marido. Era una red de mentiras que involucraba a 4 personas, y solo ella tenía el panorama completo. Esa tarde, cuando Roberto regresó del gimnasio, con esa sonrisa satisfecha que últimamente aparecía después de sus encuentros con Sofía, Alejandra ya tenía un plan preliminar. «¿Qué tal el ejercicio, amor?», le preguntó con genuina dulzura. Muy bien, me siento renovado», respondió Roberto, dirigiéndose directamente a la ducha. Probablemente para quitarse el perfume de Sofía, pensó Alejandra. Durante la ducha de Roberto, su teléfono vibró con un mensaje. Alejandra se acercó discretamente y leyó la notificación en la pantalla bloqueada. Sofía. «Fue perfecto, mi amor. Ya no aguanto estas despedidas». En ese momento, Alejandra tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. No iba a confrontar a Roberto. No iba a hacer una escena dramática. No iba a rogarle que terminara la aventura. En lugar de eso, iba a documentar todo meticulosamente, y cuando tuviera suficiente evidencia, iba a asegurarse de que tanto Roberto como Sofía pagaran el precio completo por sus mentiras. Pero primero necesitaba más información, y tenía la ventaja perfecta. Ellos no sabían que ella sabía. Esa noche, mientras cenaban tacos de un restaurante de la zona, Roberto finalmente sacó el tema que había estado evitando. «Ale, ¿te acuerdas que ayer te dije que teníamos que hablar?». Alejandra masticó lentamente su taco de carnitas y asintió. «Sí, claro. ¿De qué se trata?». Roberto dejó su taco a medio comer y la miró con una expresión que intentaba ser seria, pero que a Alejandra le pareció patéticamente ensayada. «Creo que los dos sabemos que las cosas entre nosotros no han estado bien últimamente», comenzó con la voz de alguien que había practicado este discurso. «Nos hemos distanciado mucho. Ya no tenemos las mismas metas, los mismos intereses». Alejandra lo interrumpió suavemente. «¿Te refieres a alguna meta en particular?». Roberto vaciló por un momento. «Bueno, tú sabes. Yo estoy en un momento muy importante de mi carrera. Necesito enfocarme completamente en crecer profesionalmente. ¿Y tú? Tú tienes tus propios proyectos, tus clases, tus cosas». «Mis cosas», repitió Alejandra, como probando las palabras. «No, no me malentiendas. No es que no sean importantes, es solo que creo que hemos crecido en direcciones diferentes, y quizás sería mejor para los dos si...». Roberto se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. «¿Sí qué, Roberto?». «Si consideráramos tomar un tiempo, una separación temporal, ya sabes, para que cada uno pueda explorar lo que realmente quiere en la vida». Alejandra sintió una mezcla de rabia y diversión. Roberto ni siquiera tenía el valor de pedirle el divorcio directamente. Estaba usando el clásico «necesito espacio» que usaban los adolescentes para terminar con sus novias. «Una separación temporal», repitió Alejandra lentamente. «¿Ya tienes pensado cómo funcionaría eso?». Roberto pareció aliviado de que ella no hubiera montado en cólera inmediatamente. «Bueno, podríamos empezar con que yo me mude temporalmente. Tengo algunos amigos que me pueden ayudar con un lugar. Tú podrías quedarte con el departamento mientras decidimos qué hacer a largo plazo». Alejandra asintió pensativamente. «¿Y cuánto tiempo estaríamos hablando de esta separación temporal?». «No lo sé. Unos meses, tal vez un año.
lo suficiente para que cada uno pueda aclarar sus ideas sin la presión del matrimonio. Entiendo, dijo Alejandra, tomando un sorbo de su agua de Jamaica. ¿Y esto es algo que has estado pensando mucho tiempo? ¿O es una decisión reciente? Roberto se movió incómodo en su silla. He estado reflexionando sobre esto durante varios meses, la verdad. No quería decirte nada hasta estar seguro de lo que sentía. Mentiroso, pensó Alejandra. Lo que había estado haciendo durante varios meses era acostarse con Sofía y planear cómo deshacerse de su esposa de la manera más conveniente posible. Bueno, dijo finalmente Alejandra, sorprendiendo a Roberto con su tono calmado. Si eso es lo que necesitas para ser feliz, creo que deberíamos considerarlo seriamente. Roberto parpadeó varias veces, claramente esperando más resistencia. ¿En serio? ¿No estás molesta? Alejandra sonrió con una dulzura que no sentía. Roberto, llevamos 12 años casados. Si hay algo que he aprendido es que el amor verdadero significa querer la felicidad de la otra persona, incluso si eso significa sacrificar la propia comodidad. Las palabras salieron de su boca como miel, pero por dentro Alejandra estaba tomando nota mental de cada reacción de Roberto. Él parecía casi desilusionado por lo fácil que había sido. Probablemente esperaba drama, lágrimas, súplicas que le permitieran justificar su decisión como algo inevitable. Gracias por ser tan comprensiva, Ale. Sabía que eras especial por algo, dijo Roberto, y por un momento su sonrisa pareció genuina. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Oh, pero sí tengo idea, pensó Alejandra. Significa que ya puedes estar oficialmente con Sofía sin tener que esconderte. Significa que crees que me vas a dejar sin nada mientras tú empiezas una nueva vida con tu amante. Significa que subestimas completamente a la mujer con la que has estado casado durante 12 años. Esa noche Roberto estaba tan relajado y aliviado que se quedó dormido inmediatamente. Alejandra esperó hasta escuchar su respiración profunda y regular antes de levantarse silenciosamente. Se dirigió a su escritorio y abrió un documento nuevo en su computadora. En la parte superior escribió: Proyecto, Justicia, Fase 1, Documentación. Había trabajo que hacer. Los días siguientes a la conversación del divorcio, Alejandra se sumergió en una rutina que desde afuera parecía completamente normal, pero que en realidad era el inicio de la operación de inteligencia más sofisticada que había emprendido en su vida. Roberto, aliviado por la aparente facilidad con la que su esposa había aceptado la separación, bajó completamente la guardia, lo que le dio a Alejandra acceso ilimitado a información que él jamás imaginó que ella estaría recopilando. El lunes por la mañana, mientras Roberto se preparaba para ir al trabajo silbando una canción de Maná que solía dedicarle a ella en los primeros años de su matrimonio, Alejandra fingió estar concentrada en su laptop diseñando logos para un cliente ficticio. En realidad, estaba utilizando software de recuperación de datos para extraer información del disco duro de la computadora compartida, que Roberto usaba ocasionalmente para trabajar desde casa. Lo que encontró superó sus expectativas más pesimistas. Roberto había sido increíblemente descuidado con la seguridad digital. Su navegador tenía guardadas las contraseñas de todas sus cuentas, incluyendo aplicaciones de citas, que había estado usando desde mucho antes de conocer a Sofía. Alejandra descubrió que la infidelidad no era algo nuevo para él. Había estado engañándola de manera intermitente durante al menos 5 años, con diferentes mujeres, en diferentes ciudades durante sus viajes de trabajo. Sofía no era su gran amor, como él le hacía creer a ella. Era simplemente la más conveniente de sus aventuras, la que había estado dispuesta a presionarlo para que dejara a su esposa. Los mensajes más antiguos que encontró entre Roberto y Sofía revelaban que él inicialmente había sido claro sobre no querer divorciarse. No es que no me gustes, preciosa, había escrito Roberto 6 meses atrás. Pero Alejandra y yo tenemos una historia muy larga. Además, ella maneja muchas cosas de la casa y mi vida está muy cómoda así. ¿No podemos solo disfrutar lo que tenemos sin complicarlo? Pero Sofía había sido persistente, utilizando una combinación de chantaje emocional y sexual, que eventualmente había doblegado la resistencia de Roberto.
Los mensajes mostraban cómo ella había comenzado a amenazar con terminar la relación si él no demostraba un compromiso real hacia ella. Si no soy lo suficientemente importante para ti como para cambiar tu situación, entonces obviamente estoy perdiendo mi tiempo, había escrito Sofía en múltiples ocasiones. Hay muchos hombres solteros que estarían encantados de estar conmigo sin todas estas complicaciones. Lo más revelador de todo era que Sofía había estado documentando su relación con Roberto para presumir ante sus amigas, pero también como una especie de seguro. Había grabado conversaciones íntimas donde Roberto hablaba despectivamente de Alejandra, se burlaba de sus proyectos profesionales y prometía dejarla tan pronto como encontrara la estrategia perfecta. Pero Alejandra también descubrió algo que cambió completamente su percepción de Sofía. Ella no era la víctima inocente seducida por un hombre casado que inicialmente había pensado. Sofía tenía un patrón. En los últimos 3 años había tenido aventuras con al menos otros 2 hombres casados, ambos compañeros de trabajo de empleos anteriores. En cada caso, había presionado para que dejaran a sus esposas, y cuando no lo habían hecho, había encontrado maneras de sabotear sus matrimonios filtrando información comprometedora. Alejandra se recostó en su silla, procesando esta información. No estaba lidiando solo con una infidelidad simple. Estaba enfrentándose a 2 personas que habían hecho del engaño y la manipulación una forma de vida. Roberto era un mentiroso serial, y Sofía era una destructora de matrimonios que había perfeccionado sus técnicas a lo largo de años. Esa tarde, cuando Roberto llegó a casa con flores que obviamente había comprado para aliviar su culpa, Alejandra las recibió con una sonrisa radiante. ¡Qué hermosas, amor! ¿A qué se debe este detalle? Roberto se veía visiblemente incómodo. Solo quería agradecerte por ser tan madura sobre nuestra situación. Sé que no es fácil, y admiro mucho tu fortaleza. Alejandra arregló las flores en un florero mientras Roberto hablaba, pero su mente estaba calculando. Las flores eran gerberas amarillas, exactamente las mismas que Sofía había subido a su Instagram Story esa mañana con el caption: «Alguien especial me sorprendió». Roberto había comprado flores para las 2, probablemente en el mismo lugar, probablemente con minutos de diferencia. «Roberto», dijo Alejandra mientras acomodaba la última flor, «he estado pensando en lo que hablamos. Creo que tienes razón sobre necesitar espacio para crecer, pero me gustaría pedirte un favor». Roberto se tensó ligeramente. «Claro, dime. Me gustaría que me dieras un mes antes de que te mudes, no para hacerte cambiar de opinión», añadió rápidamente al ver su expresión de pánico, «sino para que pueda ajustarme mentalmente a la idea. 12 años de matrimonio no se pueden deshacer de la noche a la mañana, al menos no emocionalmente». Roberto pareció pensarlo por un momento. Un mes le daba tiempo para que Sofía terminara oficialmente con su esposo y para que él organizara mejor su nueva vida. Desde su perspectiva, era perfecto. «Me parece muy razonable», dijo finalmente. «Un mes está bien». Lo que Roberto no sabía era que Alejandra no necesitaba un mes para ajustarse emocionalmente. Necesitaba un mes para documentar todo lo que necesitaba y para preparar una venganza tan devastadora que tanto él como Sofía recordarían para el resto de sus vidas. ¿Por qué no se debe subestimar a una mujer inteligente y determinada? Durante las siguientes 2 semanas, Alejandra perfeccionó el arte del espionaje doméstico. Instaló aplicaciones de monitoreo en el router de Internet que le permitían ver exactamente qué sitios web visitaba Roberto y cuándo. Utilizó pequeños dispositivos de grabación que colocó estratégicamente en el coche de Roberto, en su estudio y en el teléfono fijo de la casa. También creó múltiples identidades falsas en redes sociales para seguir tanto a Roberto como a Sofía, sin que ellos lo supieran. Pero su golpe maestro fue algo que Roberto jamás sospechó. Alejandra había conservado las claves de acceso a todas las cuentas corporativas de la empresa donde trabajaba Roberto, porque durante los primeros años de su matrimonio, ella había ayudado a diseñar materiales de marketing para la compañía de manera freelance. Roberto nunca se molestó en cambiar las contraseñas, asumiendo que Alejandra no tendría interés en acceder a información de su trabajo. A través del sistema interno de la empresa, Alejandra pudo acceder no solo a las comunicaciones profesionales entre Roberto y Sofía,
sino también a información sobre sus horarios, sus proyectos conjuntos, y más importante aún, a las políticas de recursos humanos sobre relaciones entre empleados. La empresa donde trabajaban tenía una política muy estricta sobre relaciones amorosas entre compañeros de trabajo, especialmente cuando uno de ellos estaba en una posición superior al otro. Roberto era supervisor de proyecto, mientras que Sofía era ejecutiva junior. Su relación no solo violaba las políticas internas, sino que Roberto había estado aprovechando su posición para asignar a Sofía los mejores proyectos y clientes, lo que perjudicaba directamente a otros empleados. Pero Alejandra también descubrió algo aún más comprometedor. Roberto había estado falsificando reportes de gastos para cubrir sus citas con Sofía. Hoteles, cenas, regalos, todo aparecía como gastos de entretenimiento de clientes o costos de proyectos. En los últimos 6 meses, había desviado más de 150,000 pesos de la empresa para financiar su aventura amorosa. Una tarde de miércoles, mientras Roberto estaba en una de sus reuniones tardías, que Alejandra sabía que era una cita en un hotel de Polanco, ella recibió una llamada que cambiaría completamente su estrategia. ¿Alejandra Morales?, preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Miguel Andrade. Creo que necesitamos hablar sobre nuestros respectivos cónyuges. Alejandra sintió cómo se le aceleraba el pulso. Miguel Andrade era el esposo de Sofía, el ingeniero que aparecía en todas las fotos familiares felices que Sofía subía a redes sociales para mantener su fachada de esposa devota. ¿Podríamos encontrarnos en persona?, continuó Miguel con una voz cansada pero determinada. Tengo información que creo que te interesará, y sospecho que tú también tienes información que yo necesito escuchar. Se citaron en un café discreto en la colonia Condesa, lo suficientemente lejos de los lugares que frecuentaban tanto Roberto como Sofía. Alejandra llegó 10 minutos antes y escogió una mesa en una esquina desde donde podía observar toda la entrada. Cuando Miguel entró, lo reconoció inmediatamente por las fotos que había visto en redes sociales, pero lucía mucho más demacrado y cansado de lo que aparentaba en las imágenes. Miguel Andrade era un hombre de aproximadamente 40 años, alto y de complexión atlética, con el aspecto serio pero confiable de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Sus ojos cafés, sin embargo, mostraban el cansancio de alguien que había estado lidiando con sospechas y dolor durante mucho tiempo. Alejandra, dijo al acercarse a la mesa, gracias por aceptar verme. Sé que esto debe ser muy extraño para ti. No más extraño que descubrir que mi esposo ha estado viviendo una doble vida durante meses, respondió Alejandra, estudiando su expresión. ¿Cómo supiste de mí? Miguel se sentó y pidió un café americano antes de responder. He estado investigando a Sofía durante 3 semanas. Contraté a un investigador privado cuando mis sospechas se volvieron incontrolables. Sacó una tablet de su mochila y la deslizó hacia Alejandra. Esto es lo que encontró. En la pantalla había docenas de fotografías que documentaban los encuentros entre Roberto y Sofía. Imágenes de ellos entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes, caminando tomados de la mano por centros comerciales. Pero lo que más impactó a Alejandra fueron las fotos tomadas desde el estacionamiento de su propio edificio, mostrando a Sofía visitando su departamento en múltiples ocasiones cuando supuestamente ella no estaba en casa. ¿Sofía ha estado en mi departamento?, preguntó Alejandra sintiendo una mezcla de violación y rabia. Miguel asintió grimly. Al menos 6 veces en las últimas 3 semanas. Según el investigador, Roberto le ha estado dando acceso para que ella pueda familiarizarse con lo que será su nuevo hogar cuando ustedes se divorcien. Alejandra cerró los ojos por un momento, procesando esta información. Roberto no solo la estaba engañando, había permitido que su amante invadiera su espacio personal, probablemente revisando sus cosas, burlándose de su vida, planeando cómo rearreglar el departamento una vez que ella se fuera. ¿Cómo descubriste quién era yo?, preguntó Alejandra. El investigador siguió a Roberto hasta su oficina y consiguió su información personal. Cuando vi su nombre completo, fue fácil encontrarte en redes sociales. He estado monitoreando las publicaciones de Sofía,
y hay muchas pistas sobre su ubicación que coinciden exactamente con los lugares donde Roberto dice que está trabajando. Miguel deslizó su teléfono hacia Alejandra, mostrando una serie de capturas de pantalla de Instagram. Mira las fechas y las ubicaciones. Alejandra revisó las imágenes y sintió una mezcla de admiración y horror por la meticulosidad de la investigación de Miguel. Cada foto de comida elegante, cada selfie en un espejo de hotel, cada imagen de una vista romántica tenía una fecha y ubicación que coincidía perfectamente con las mentiras que Roberto le había contado sobre reuniones de trabajo, conferencias y proyectos especiales. Miguel, dijo Alejandra lentamente, ¿qué planeas hacer con esta información? Esa es exactamente la pregunta que quería hacerte, respondió él. Sofía me ha estado mintiendo durante meses. Ha vaciado nuestras cuentas de ahorro conjuntas para financiar esta aventura. Ha estado usando mi dinero para comprar ropa cara, para pagar tratamientos de belleza, todo para verse mejor para tu esposo. Su voz se endureció. Pero lo que más me duele es que ha estado fingiendo conmigo cada día. Cada mañana me da un beso de despedida y me dice que me ama. Cada noche regresa a casa y actúa como la esposa perfecta, mientras planea su nueva vida con Roberto. Alejandra pudo ver el dolor genuino en los ojos de Miguel, y por primera vez desde que descubrió la infidelidad de Roberto, no se sintió completamente sola en su situación. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó. 8 años. Nos conocimos en la universidad. Construimos una vida juntos desde cero. Compramos nuestra casa, adoptamos a nuestro perro. Hicimos planes para tener hijos el próximo año. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Todo era una mentira. Alejandra extendió su mano y tocó brevemente la de Miguel, en un gesto de comprensión. No todo era mentira, Miguel. Los sentimientos que tú pusiste en esa relación eran reales. El problema es que Sofía no era la persona que creíste que era. Miguel la miró con una expresión de gratitud. Gracias por decir eso. A veces siento que me estoy volviendo loco, cuestionando cada momento feliz que creí que habíamos compartido. Sé exactamente cómo te sientes, respondió Alejandra. Pero creo que nosotros tenemos una ventaja que ellos no esperan. Sabemos la verdad completa, y ellos no saben que nosotros sabemos. Los ojos de Miguel se iluminaron con interés. ¿Estás sugiriendo que trabajemos juntos? Alejandra sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar la pieza perfecta para completar un rompecabezas muy complicado. Miguel, creo que Roberto y Sofía han subestimado gravemente a las personas con las que decidieron jugar. Ellos creen que somos víctimas pasivas que aceptaremos cualquier cosa que decidan hacer con nuestras vidas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero yo tengo información que puede destruir la carrera de Roberto, y tú tienes evidencia fotográfica de su aventura. Si combinamos nuestros recursos, podemos asegurarnos de que paguen las consecuencias completas de sus acciones, terminó Miguel, con una sonrisa que coincidía exactamente con la de Alejandra. Durante las siguientes 2 horas, Alejandra y Miguel intercambiaron información de manera meticulosa. Alejandra le mostró las evidencias del fraude financiero de Roberto en su empresa, los mensajes comprometedores entre los amantes y la documentación de todas sus mentiras. Miguel le proporcionó las fotografías del investigador privado, información sobre los gastos financieros de Sofía y algo aún más valioso, una grabación. Sofía no sabe que yo instalé una aplicación de seguridad en nuestro coche después de que lo chocaran el año pasado, explicó Miguel. La aplicación graba automáticamente cualquier conversación en el vehículo por razones de seguro. Hace 2 semanas Roberto y Sofía usaron mi coche para ir a un hotel, pensando que sería más discreto que usar el de él. Miguel reprodujo el archivo de audio en su teléfono. La calidad era sorprendentemente clara, y las voces de Roberto y Sofía eran perfectamente reconocibles. No puedo creer lo fácil que está haciendo todo esto, decía la voz de Sofía. Alejandra es incluso más patética de lo que me habías dicho. ¿En serio aceptó el divorcio sin hacer ninguna escena? Te dije que sería así, respondía Roberto con una risa cruel. Alejandra es demasiado orgullosa para rogar y demasiado ingenua para sospechar que hay alguien más. Probablemente piensa que esto es solo una crisis de la mediana edad. Pobre mujer.
decía Sofía, pero su tono era de burla, no de compasión. 12 años desperdiciados con alguien que nunca la valoró realmente. Al menos nosotros le estamos haciendo un favor sacándote de esa situación tan aburrida. Lo único que lamento, continuaba Roberto, es no haber hecho esto años antes. Pero tenía que esperar el momento perfecto financieramente. Ahora que estoy establecido en la empresa y tengo buenas conexiones, puedo permitirme ser más selectivo con mi vida personal. Y yo puedo finalmente dejar a Miguel, respondía Sofía. Pobre hombre, tan dedicado y trabajador, pero sin ninguna ambición real. Nunca me va a poder dar el estilo de vida que merezco. Contigo voy a poder ser la mujer exitosa que siempre supe que era. La grabación continuaba por varios minutos más, con Roberto y Sofía planeando su futuro juntos, burlándose de sus respectivos cónyuges, y discutiendo estrategias para maximizar lo que podrían obtener de sus divorcios, mientras minimizaban lo que tendrían que dar. Cuando terminó el audio, Miguel y Alejandra se quedaron en silencio por un momento, procesando la crueldad casual con la que habían sido discutidos y descartados. Creo, dijo finalmente Alejandra, que ya es hora de que Roberto y Sofía aprendan que subestimar a las personas puede tener consecuencias muy graves. Miguel asintió firmemente. ¿Qué tienes en mente? Alejandra sacó su teléfono y abrió una aplicación de notas donde había estado trabajando en su plan durante las últimas semanas. Roberto me pidió un mes antes de mudarse. Le quedan exactamente 2 semanas. Durante ese tiempo, ellos van a seguir sintiéndose seguros y confiados, sin saber que estamos documentando cada una de sus mentiras. Miró directamente a Miguel. El próximo viernes es la fiesta anual de la empresa donde trabajamos Roberto y Sofía. Es el evento más importante del año, con clientes, socios, ejecutivos de otras sucursales, incluso algunos reporteros de la industria. Miguel comenzó a sonreír mientras entendía hacia dónde se dirigía el plan de Alejandra. «Van a anunciar su relación públicamente en esa fiesta, ¿verdad?», preguntó. «Exactamente. Sofía ha estado presionando a Roberto para que oficialice su situación antes de que se mude del departamento. Quiere asegurarse de que todos sepan que ella es la nueva señora en su vida». Alejandra pausó para tomar un sorbo de su café, que ya se había enfriado. Lo que no saben es que esa fiesta va a ser el escenario perfecto para el final de sus carreras y su relación. Miguel se inclinó hacia adelante completamente absorto. «¿Cómo?». Alejandra sonrió con una dulzura que contrastaba completamente con la astucia de sus palabras. «Vamos a darles exactamente lo que quieren. Atención pública. Pero también vamos a asegurarnos de que esa atención incluya cada detalle de cómo construyeron su relación sobre mentiras, fraude y la traición a las personas que más los amaban». Durante la siguiente hora, Alejandra y Miguel refinaron cada detalle de lo que decidieron llamar Operación Verdad. El plan era tan elegante como devastador, utilizando la vanidad y arrogancia de Roberto y Sofía contra ellos mismos. Cuando finalmente se despidieron, Miguel tomó la mano de Alejandra en un apretón firme. «Alejandra, quiero que sepas que admiro mucho tu fortaleza. Sofía y Roberto cometieron un error grave al subestimar a la mujer que decidieron traicionar. Y tú, Miguel, me has demostrado que todavía existen hombres honorables en este mundo. Roberto no tiene idea de la calidad de persona que está perdiendo cuando destroce su matrimonio». Esa noche, cuando Roberto llegó a casa después de otra de sus reuniones tardías, encontró a Alejandra cocinando su platillo favorito, mole poblano con pollo, una receta que había aprendido de su abuela y que le tomaba horas preparar. «¡Guau, qué sorpresa!», dijo Roberto, genuinamente asombrado. «Hacía meses que no hacías mole. ¿Qué estamos celebrando?». Alejandra se volvió hacia él con una sonrisa radiante, el delantal manchado de chocolate y especias, luciendo exactamente como la esposa devota que Roberto estaba a punto de abandonar. «Nuestros últimos días como matrimonio», respondió con una dulzura que hizo que Roberto se sintiera momentáneamente culpable. «Pensé que sería bonito crear algunos recuerdos finales positivos antes de que comiences tu nueva vida». Roberto se acercó y la abrazó por la espalda mientras ella removía el mole. Por un momento, su abrazo se sintió genuino, nostálgico. «Alejandra, quiero que sepas que siempre te voy a guardar cariño.
Los años que pasamos juntos no fueron un error, solo llegamos a nuestro final natural. Alejandra se permitió relajarse en su abrazo por un momento, recordando al hombre del que se había enamorado 12 años atrás. Ese hombre probablemente había existido en algún momento, antes de que la ambición, la vanidad y la facilidad de las mentiras lo transformaran en la persona que la estaba traicionando ahora. Yo también te voy a recordar con cariño, Roberto, dijo suavemente. Siempre. Y era verdad. Lo recordaría con cariño, pero también se aseguraría de que él la recordara a ella para el resto de su vida, como la mujer que le enseñó que las acciones tienen consecuencias. La última semana antes de la fiesta anual de la empresa donde trabajaban Roberto y Sofía, fue una sinfonía de preparativos cuidadosamente orquestados. Alejandra había transformado su dolor en una operación de precisión militar, donde cada detalle tenía un propósito específico, y cada movimiento estaba calculado para maximizar el impacto devastador de lo que estaba por venir. El lunes de esa semana crucial, Alejandra se despertó a las 5 de la mañana, 2 horas antes que Roberto, para revisar su lista de verificación final. En su escritorio había creado un verdadero centro de comando. 3 laptops abiertas, múltiples teléfonos, una impresora de alta calidad y carpetas meticulosamente organizadas con evidencia que había estado recopilando durante semanas. El primer elemento en su agenda era confirmar que todos sus dispositivos de grabación estuvieran funcionando perfectamente. Durante las últimas 3 semanas, había instalado micrófonos discretos en el coche de Roberto, en su estudio, e incluso en el maletín que llevaba al trabajo. Los dispositivos, del tamaño de una moneda de 10 centavos, habían capturado horas de conversaciones comprometedoras entre Roberto y Sofía. Lo más revelador había sido una conversación grabada apenas 3 días atrás, donde Roberto y Sofía discutían exactamente cómo planeaban comportarse en la fiesta anual de la empresa. «Quiero que toda la oficina sepa que somos una pareja», había dicho Sofía con esa voz mimosa que usaba cuando quería algo de Roberto. «Estoy cansada de actuar como si fuéramos solo compañeros de trabajo». «Pero mi amor», había respondido Roberto, ¿no crees que es mejor esperar hasta después de que Alejandra y yo firmemos los papeles del divorcio? No queremos que parezca que... ¿Que qué?», había interrumpido Sofía con un tono más agresivo. ¿Que tuviste una aventura? Roberto, para esa fecha ya vas a estar oficialmente separado de ella. No hay nada malo en que empecemos a hacer pública nuestra relación. Tienes razón, como siempre, había cedido Roberto. Además, quiero que todos vean lo afortunado que soy de tenerte. Sofía Herrera va a ser la envidia de toda la empresa cuando aparezca en mi brazo. Y yo quiero que todas esas secretarias y asistentes que siempre te coquetean sepan que tienes dueña. Había respondido Sofía con una risa que sonaba más posesiva que alegre. Esa conversación había confirmado las sospechas de Alejandra. Roberto y Sofía planeaban hacer su gran debut como pareja oficialmente en la fiesta más importante del año de su empresa. Sería el momento perfecto para la humillación más pública posible. Mientras Roberto se duchaba esa mañana de lunes, cantando alegremente una canción de Jesse and Joy, que solía ser su canción. Como pareja, Alejandra finalizó los últimos preparativos para la primera fase de su plan, la infiltración digital. Utilizando las credenciales de acceso a la empresa que Roberto nunca se había molestado en cambiar, Alejandra había logrado acceso no solo a su correo electrónico corporativo, sino también al sistema de recursos humanos y al servidor donde se almacenaban todos los reportes financieros. Durante las últimas 2 semanas, había estado documentando meticulosamente cada instancia de fraude que Roberto había cometido. El alcance de sus irregularidades era asombroso. Roberto había estado desviando fondos de la empresa durante casi 2 años, mucho antes de que comenzara su relación con Sofía. Había creado clientes fantasma, inflado gastos de representación, y había estado cobrando viáticos por viajes que nunca había realizado. En total, había robado más de 400,000 pesos de la empresa. Pero lo más comprometedor era que había involucrado a Sofía en varios de estos esquemas. Ella aparecía como beneficiaria de varios bonos por desempeño que eran completamente ficticios, y había estado recibiendo reembolsos por gastos personales
que habían sido categorizados como costos de proyecto. Alejandra había preparado un dossier completo con todas las evidencias, fechas, números de cuenta y documentación de respaldo. Era un caso tan sólido que cualquier auditor podría confirmarlo en cuestión de horas. El martes, mientras Roberto estaba en el trabajo, Alejandra recibió la visita de Miguel Andrade, quien llegó con información adicional que complementaba perfectamente su investigación. «He estado siguiendo los movimientos financieros de Sofía», le dijo Miguel mientras se sentaban en la sala de Alejandra. «Abrió una cuenta bancaria secreta hace 4 meses y ha estado depositando dinero de manera regular, dinero que definitivamente no proviene de su salario oficial». Miguel le mostró a Alejandra estados de cuenta que había obtenido a través de un contacto en el banco donde tanto él como Sofía tenían sus cuentas personales. «Mira estos depósitos. Coinciden exactamente con las fechas de los reembolsos fraudulentos que Roberto ha estado procesando en la empresa». Alejandra estudió los documentos cuidadosamente. Sofía no solo sabía sobre el fraude, sino que era una participante activa. Esto la convierte en cómplice, no solo en víctima. «Exactamente», confirmó Miguel. «Y hay más. Sofía ha estado usando esa cuenta secreta para financiar tratamientos de belleza muy caros, ropa de diseñador, e incluso ha estado ahorrando para un viaje a Europa que planea hacer para celebrar su nueva vida, después de que se case con Roberto». Alejandra sintió una oleada de indignación renovada. Sofía no solo había estado destruyendo su matrimonio, sino que había estado financiando esa destrucción con dinero robado. «Miguel», dijo Alejandra lentamente, «creo que es hora de implementar la segunda fase de nuestro plan». Durante los siguientes 2 días, Alejandra y Miguel ejecutaron lo que habían codificado como Operación Espejo. El concepto era simple pero devastadoramente efectivo. Darles a Roberto y Sofía exactamente lo que querían, pero de una manera que los destruyera completamente. Alejandra comenzó por crear múltiples copias de toda la evidencia que había recopilado. Preparó presentaciones de PowerPoint profesionales, completas con gráficos, líneas de tiempo y documentación de respaldo. Una copia fue para el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, otra para el Departamento de Auditoría Interna, una tercera para la Dirección General, y la cuarta, la más completa y devastadora, sería para la presentación pública en la fiesta. Pero Alejandra no se conformó con evidencia documental. También había contratado discretamente los servicios de un videógrafo profesional, diciéndole que quería documentar un evento corporativo muy importante para uso interno de la empresa. El videógrafo, un joven llamado Andrés que se especializaba en eventos corporativos, no tenía idea de cuál era el verdadero propósito de su contratación. «Necesito que capture todos los momentos importantes de la noche», le había explicado Alejandra durante su reunión de planeación, «especialmente cualquier anuncio o presentación especial que puedan hacer los empleados». Andrés había asumido que se trataba de algún tipo de reconocimiento o premio corporativo, y había aceptado el trabajo con entusiasmo profesional. El miércoles Alejandra recibió una llamada que no esperaba. Era Patricia Salinas, la directora de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Roberto. «Señora Morales», dijo Patricia con una voz formal pero intrigada, «recibimos un paquete anónimo con información muy seria sobre algunas irregularidades financieras en nuestra empresa. El remitente sugirió que nos pusiéramos en contacto con usted para obtener más información». Alejandra sonrió. El paquete anónimo había sido enviado por Miguel, siguiendo exactamente el plan que habían acordado. «Señora Salinas», respondió Alejandra con un tono de preocupación ciudadana, «me da mucho gusto que se hayan puesto en contacto conmigo. Tengo información que creo que será muy valiosa para su investigación». Se reunieron esa misma tarde en las oficinas corporativas. Patricia Salinas era una mujer de aproximadamente 50 años, con el aire profesional y directo de alguien acostumbrada a manejar situaciones complicadas. Cuando Alejandra le presentó toda la evidencia del fraude de Roberto, Patricia no pudo ocultar su asombro. «Señora Morales, esta documentación es extraordinariamente detallada. ¿Cómo obtuvo acceso a esta información?». Alejandra había preparado cuidadosamente su respuesta.
Mi esposo y yo compartíamos acceso a varias cuentas y sistemas durante los años que yo trabajé como freelancer para la empresa. Recientemente, mientras organizaba nuestros archivos personales para nuestro próximo divorcio, encontré documentos que me parecieron irregulares. Como ciudadana responsable, sentí que era mi deber reportar estas inconsistencias. Patricia revisó documento tras documento, su expresión volviéndose más grave con cada página. Señora Morales, si esta información es precisa, estamos hablando de fraude corporativo en gran escala. ¿Usted estaría dispuesta a testificar formalmente sobre cómo obtuvo esta información? Por supuesto, respondió Alejandra sin vacilación. Aunque me duele profundamente que mi esposo esté involucrado en este tipo de actividades, creo firmemente en hacer lo correcto. Patricia se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que había escuchado. Señora Morales, voy a ser completamente directa con usted. Esta información requiere una investigación inmediata y completa. Sin embargo, también entiendo que esto debe ser muy difícil para usted personalmente. Señora Salinas, dijo Alejandra con una voz que mezclaba dolor genuino con determinación férrea, mi matrimonio ya terminó. Mi esposo me pidió el divorcio hace varias semanas. En este momento, lo único que me importa es asegurarme de que la justicia se haga, tanto para la empresa como para las personas que han sido perjudicadas por estas acciones. Lo que Patricia no sabía era que Alejandra había cronometrado perfectamente esta reunión. La investigación interna comenzaría inmediatamente, pero los resultados no serían presentados hasta después de la fiesta anual. Esto le daría a Roberto y Sofía suficiente tiempo para sentirse seguros y proceder con sus planes, sin saber que ya habían sido descubiertos. El jueves, el día antes de la fiesta, Alejandra ejecutó la fase más arriesgada de su plan, la infiltración emocional. Ese día, por primera vez en semanas, se vistió especialmente para Roberto. Escogió un vestido azul marino que él siempre había admirado, se maquilló cuidadosamente y se arregló el cabello en el estilo que él le había dicho que más le gustaba durante los primeros años de su matrimonio. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, encontró la mesa puesta con velas, vino y una cena elaborada. Alejandra había preparado todos sus platillos favoritos: aguachile de camarones como entrada, filete de res en salsa de poblano como plato fuerte y flan napolitano de postre. Ale, dijo Roberto claramente confundido, esto está increíble, pero ¿no crees que es un poco extraño? Digo, mañana es mi última noche viviendo aquí. Alejandra se acercó a él y le acomodó la corbata con el gesto íntimo de una esposa amorosa. Roberto, mañana comienza tu nueva vida. Quería que tu último recuerdo de nuestro matrimonio fuera hermoso, no triste. Roberto la miró con una expresión compleja, mezcla de culpa, nostalgia y algo que podría haber sido arrepentimiento. No merezco tu generosidad, Alejandra. Claro que sí, respondió ella guiándolo hacia la mesa. Merecemos cerrar este capítulo de nuestras vidas con dignidad y amor. Durante la cena, Alejandra desplegó una actuación digna de un Oscar. Fue cariñosa pero no necesitada, nostálgica pero no melancólica, elegante pero no distante. Habló sobre sus mejores recuerdos juntos. Agradeció a Roberto por los años felices que habían compartido y expresó sus mejores deseos para su futuro. Roberto, que había llegado a casa preparado para una noche incómoda de empacado y despedidas tensas, se encontró relajándose por primera vez en meses. El vino, la comida deliciosa y la actitud sorprendentemente madura de Alejandra lo hicieron bajar completamente la guardia. Alejandra, dijo cuando terminaron de cenar, tengo que confesarte algo. Durante estas últimas semanas he estado esperando que montaras una escena, que me gritaras, que me hicieras sentir como el villano de esta historia. ¿Y por qué harías eso?, preguntó Alejandra con genuina curiosidad. Roberto vaciló por un momento. Porque habría sido más fácil. Habría justificado mis decisiones. Pero tu reacción tan madura me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Alejandra se inclinó hacia adelante tomando su mano. Roberto, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Roberto miró hacia abajo, jugando con su anillo de matrimonio. Me arrepiento de la manera en que manejé las cosas.
Debería haberte hablado hace meses sobre cómo me sentía, en lugar de buscar alternativas. ¿Alternativas?, preguntó Alejandra suavemente. Roberto levantó la vista y por un momento, Alejandra vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos. Ale, yo conocí a alguien. No fue planeado, solo sucedió. Y esa persona me hizo sentir cosas que pensé que ya no podía sentir. Era el momento que Alejandra había estado esperando. La confesión parcial que confirmaría todo lo que ella ya sabía, pero dicha de una manera que Roberto pudiera usar para aliviar su culpa. ¿Es alguien importante para ti?, preguntó con una voz cuidadosamente modulada para sonar herida pero comprensiva. Sí, admitió Roberto. Muy importante. Es alguien que me entiende profesionalmente, que comparte mis ambiciones, que me hace sentir joven y exitoso. Alejandra asintió lentamente. ¿La voy a conocer algún día? Roberto se tensó ligeramente. Puede ser. Ella va a estar en la fiesta de mañana. De hecho, se detuvo abruptamente. ¿De hecho qué?, preguntó Alejandra. De hecho, esperaba que pudieras estar ahí también. Sé que suena extraño, pero creo que sería una buena manera de cerrar este capítulo de nuestras vidas públicamente. Mostrar que podemos ser civilizados sobre nuestra separación. Alejandra sintió una oleada de triunfo tan intensa que tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no sonreír. Roberto le estaba dando exactamente lo que ella más quería. Una invitación oficial a presenciar su humillación pública. ¿Realmente quieres que esté ahí?, preguntó, fingiendo inseguridad. Sí, dijo Roberto, claramente convenciéndose a sí mismo de que esto era una buena idea. Creo que sería maduro, profesional, una manera de demostrar que somos adultos que pueden manejar una separación de manera elegante. Lo que Roberto realmente quería, Alejandra lo sabía, era exhibir a Sofía públicamente mientras demostraba que su exesposa no era una amenaza. Quería el ego boost de tener a su nueva mujer en su brazo mientras su antigua esposa observaba, derrotada pero digna. Está bien, dijo finalmente Alejandra. Iré a la fiesta. Roberto sonrió con un alivio obvio. Gracias, Ale. Esto significa mucho para mí. Después de la cena, Roberto se retiró a su estudio para terminar algunos reportes importantes antes del evento del día siguiente. Alejandra sabía que en realidad estaba coordinando los detalles finales con Sofía para su gran debut como pareja. Mientras Roberto trabajaba, Alejandra se dirigió a su habitación y abrió su closet. Durante las últimas semanas, había comprado discretamente un vestido para la fiesta, un diseño de Kika Vargas en color negro, elegante pero impactante, que realzaba su figura de una manera que era a la vez sofisticada y ligeramente provocativa. Los zapatos eran Louboutin, un regalo de aniversario de Roberto de hace 3 años que ella nunca había usado porque le parecían demasiado llamativos. Se probó el conjunto completo frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba desde el reflejo no era la esposa traicionada y devastada que Roberto esperaba ver en la fiesta. Era una mujer poderosa, segura de sí misma, y peligrosamente hermosa. Esa noche, Alejandra se quedó despierta hasta muy tarde, repasando cada detalle de lo que sucedería en las próximas 24 horas. En su escritorio tenía copias impresas de toda la evidencia que presentaría, los registros financieros fraudulentos, las grabaciones de audio transcritas, las fotografías del investigador privado de Miguel, y algo especial que había preparado como gran final. Durante las últimas 2 semanas, Alejandra había estado utilizando software de edición de video profesional para crear una presentación multimedia que combinaba todas las evidencias en una narrativa coherente y devastadora. El video de 20 minutos contaba la historia completa de la traición de Roberto y Sofía, desde los primeros mensajes coquetos hasta sus planes más recientes, utilizando sus propias palabras, imágenes y documentos como evidencia irrefutable. El título del video era simple pero efectivo: La verdad sobre Roberto Morales y Sofía Herrera. Una historia de fraude, mentiras y traición. Alejandra había programado el video para ser enviado automáticamente a la lista de correos de todos los empleados de la empresa, así como a varios medios de comunicación especializados en la industria.
exactamente a las 11:00 p.m. del viernes, una hora después de que la fiesta hubiera comenzado oficialmente. Pero antes de que esa bomba digital explotara, Roberto y Sofía tendrían su momento de gloria. Alejandra se aseguraría de que disfrutaran cada segundo de atención y admiración, porque serían los últimos que recibirían por mucho, mucho tiempo. El viernes amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta de 24 grados, el tipo de día que los habitantes de la Ciudad de México consideran una bendición especial. Alejandra se despertó a las 6:00 a.m., no porque hubiera puesto una alarma, sino porque había dormido con la tranquilidad profunda de alguien que sabe exactamente lo que va a suceder. Roberto ya se había levantado y se estaba duchando. A través de la puerta del baño, Alejandra podía escucharlo canturreando Mañana de Jesse and Joy, una canción que hablaba de nuevos comienzos y segundas oportunidades. La ironía no se le escapó. «Buenos días, amor», le dijo cuando Roberto salió del baño ya vestido con su traje favorito, un Hugo Boss gris oscuro que Alejandra le había regalado para su último cumpleaños. «Buenos días, Ale», respondió Roberto con una sonrisa genuina. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», respondió ella. «Creo que fue la primera noche en semanas que dormí sin preocupaciones». Roberto se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto que en otros tiempos habría sido automático, pero que ahora se sintió cargado de significado. «Alejandra, quiero que sepas que, sin importar lo que pase esta noche o en el futuro, siempre voy a agradecer los años que pasamos juntos. Fuiste una esposa maravillosa, y espero que encuentres a alguien que te valore como mereces». Alejandra lo miró directamente a los ojos y sonrió con una ternura que era completamente real, aunque no por las razones que Roberto imaginaba. «Gracias, Roberto. Yo también espero que encuentres exactamente lo que mereces». Roberto se fue al trabajo esa mañana con una primavera en su paso que no había tenido en meses. Finalmente, después de tanto tiempo viviendo una doble vida, podría ser completamente honesto sobre sus sentimientos. Esa noche, frente a todos sus colegas, clientes y socios, presentaría oficialmente a Sofía como la mujer de su vida. Lo que no sabía era que Alejandra había pasado la mañana haciendo sus propios preparativos finales. Había confirmado que el videógrafo estaría en posición a las 7:00 p.m. Había verificado que todos los dispositivos de grabación estuvieran funcionando perfectamente. Había hecho una última revisión de toda la evidencia documental y había enviado un mensaje críptico a Miguel. «Esta noche a las 11:00 p.m. se hace justicia». A las 3:00 p.m., Alejandra comenzó su rutina de preparación personal. Primero un baño relajante con sales aromáticas. Después, una sesión completa de maquillaje y peinado que había practicado varias veces durante la semana anterior. Quería lucir absolutamente perfecta para lo que sería la noche más importante de su vida. A las 6:00 p.m., cuando Roberto regresó a casa para cambiarse antes de la fiesta, encontró a Alejandra ya completamente arreglada, luciendo más hermosa de lo que la había visto en años. «¡Wow!», dijo Roberto, claramente impresionado. «Te ves increíble». «Gracias», respondió Alejandra, dando una vuelta para que pudiera ver el vestido completo. «Pensé que si iba a conocer oficialmente a tu nueva amiga, debería estar a la altura». Roberto se tensó ligeramente ante la mención de Sofía, pero se recuperó rápidamente. «Alejandra, espero que esta noche no sea incómoda para ninguno de nosotros». «Roberto», dijo Alejandra, acercándose a él y arreglándole la corbata por última vez, «te prometo que esta noche será exactamente lo que tú y Sofía esperan que sea. No haré nada para avergonzarlos o crear una escena». Era una promesa completamente verdadera. Alejandra no haría nada para avergonzarlos. Roberto y Sofía se avergonzarían completamente ellos mismos. A las 7:30 p.m., Roberto y Alejandra llegaron juntos al Hotel Four Seasons en Polanco, donde se celebraba la fiesta anual de la empresa. El salón de eventos estaba elegantemente decorado con un tema de éxito y innovación, con luces doradas, arreglos florales sofisticados y una pista de baile que ya estaba llena de empleados y sus parejas. Alejandra observó discretamente mientras Roberto escaneaba la multitud, claramente buscando a Sofía.
La encontró cerca de la barra, luciendo un vestido rojo que era hermoso pero obviamente menos caro que el de Alejandra. Sofía estaba hablando con un grupo de compañeros de trabajo, riendo animadamente. Pero Alejandra notó cómo sus ojos se dirigían constantemente hacia la entrada, esperando la llegada de Roberto. «Ahí está», murmuró Roberto, más para sí mismo que para Alejandra. «¿Quién?», preguntó Alejandra inocentemente. «Sofía, la mujer de la que te hablé ayer». Alejandra siguió su mirada y fingió estar viendo a Sofía por primera vez. «Ah, es muy bonita. ¿Quieres ir a saludarla?». Roberto vaciló por un momento, claramente no habiendo esperado que Alejandra fuera tan directa. «¿No te molesta?». «Roberto», dijo Alejandra tomando su brazo, «somos adultos, y si ella va a ser parte de tu nueva vida, prefiero conocerla en circunstancias civilizadas». Mientras se acercaban al grupo donde estaba Sofía, Alejandra observó la reacción de la joven cuando los vio caminar juntos. Sofía claramente no había esperado que Alejandra asistiera a la fiesta, y mucho menos que llegara luciendo tan espectacular. «Sofía», dijo Roberto cuando llegaron al grupo, «me gustaría presentarte a mi esposa, Alejandra». Sofía extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Encantada de conocerte, Alejandra. Roberto me ha hablado mucho de ti». Alejandra tomó su mano con un apretón firme y una sonrisa genuinamente cálida. «El placer es mío, Sofía. Roberto me ha contado lo talentosa que eres en el trabajo. Debe ser maravilloso tener una colega tan capacitada». Durante los siguientes minutos, Alejandra mantuvo una conversación perfectamente cordial con Sofía y el grupo. Habló sobre el trabajo de Roberto con orgullo genuino, elogió los logros profesionales de Sofía, y se comportó exactamente como la esposa madura y sofisticada que todos esperaban que fuera. Roberto, observando la interacción, se relajó visiblemente. Claramente había temido una confrontación dramática, pero Alejandra estaba manejando la situación con una gracia que lo llenaba de alivio y, probablemente, de culpa renovada. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese momento, el videógrafo que había contratado Alejandra estaba capturando cada segundo de la interacción desde múltiples ángulos, y que Miguel Andrade estaba observando desde una mesa discreta en el otro lado del salón, documentando todo con su propio equipo de grabación. A las 9:00 p.m., el director general de la empresa, licenciado Fernando Vázquez, subió al pódium para hacer los anuncios anuales y los reconocimientos de empleados destacados. Alejandra notó cómo Roberto y Sofía intercambiaban miradas cargadas de significado. Claramente habían planeado que este sería el momento perfecto para hacer pública su relación. «Antes de comenzar con los reconocimientos oficiales», dijo el licenciado Vázquez, «me gustaría invitar a Roberto Morales, uno de nuestros supervisores de proyecto más exitosos, a que comparta algunas palabras con nosotros». Roberto se dirigió al pódium con confianza, claramente preparado para este momento. Alejandra observó desde su mesa, con las manos cuidadosamente cruzadas y una expresión de orgullo matrimonial perfectamente calibrada. «Buenas noches a todos», comenzó Roberto. «Primero, quiero agradecer a la empresa por darme la oportunidad de crecer profesionalmente durante estos años. Pero esta noche es especial para mí por una razón muy personal». El salón se quedó en silencio, con todos los asistentes prestando atención completa. Como muchos de ustedes saben, la vida nos presenta oportunidades de crecimiento no solo profesional, sino también personal. Y esta noche quiero compartir con todos ustedes que he encontrado a alguien muy especial, que ha transformado mi perspectiva sobre el futuro. Roberto hizo una pausa dramática, buscando a Sofía con la mirada. «Sofía Herrera, ¿podrías acompañarme aquí?». El salón estalló en murmullos de sorpresa e interés mientras Sofía se dirigía al pódium, claramente disfrutando la atención. Alejandra notó que varios empleados la miraban a ella con expresiones de sorpresa y compasión. «Sofía y yo hemos descubierto que somos perfectamente compatibles tanto profesional como personalmente», continuó Roberto con Sofía a su lado. «Y quería que todos nuestros colegas y amigos supieran que estamos comenzando una nueva etapa de nuestras vidas juntos». El aplauso que siguió fue educado pero claramente incómodo. Muchos de los asistentes conocían a Alejandra,
y la situación era obviamente delicada. Roberto continuó. Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente a mi esposa Alejandra, que está aquí esta noche, por la manera madura y elegante con la que está manejando nuestra separación. Su apoyo ha hecho posible que yo pueda seguir mi corazón sin drama ni complicaciones. Todas las miradas se dirigieron hacia Alejandra, que se puso de pie con una sonrisa digna y saludó elegantemente con la mano. El aplauso que recibió fue mucho más cálido y genuino que el que habían recibido Roberto y Sofía. Y ahora, continuó Roberto, claramente emocionado por la respuesta positiva, me gustaría invitar a todos a brindar por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Mientras todos levantaban sus copas, Alejandra verificó discretamente la hora en su teléfono. 9:47 p.m. Faltaban exactamente 73 minutos para que comenzara la verdadera fiesta. Durante la siguiente hora, Roberto y Sofía disfrutaron de ser el centro de atención. Colegas, clientes y socios se acercaban a felicitarlos, a conocer mejor a Sofía y a expresar su admiración por la madurez con la que estaban manejando la situación. Alejandra, por su parte, recibió múltiples expresiones de apoyo y admiración por su gracia y dignidad. Lo que nadie notó fue que el videógrafo había estado capturando cada momento, cada expresión, cada interacción, y que a las 10:55 p.m., Alejandra discretamente envió un mensaje de texto desde su teléfono. Ahora, a las 11:00 p.m. exactas, los teléfonos de todos los asistentes comenzaron a vibrar simultáneamente con notificaciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, las pantallas gigantes que habían estado mostrando fotos corporativas y logotipos de la empresa cambiaron para mostrar el título: La verdad sobre Roberto Morales y Sofía Herrera. Una historia de fraude, mentiras y traición. El salón se quedó en silencio absoluto, mientras todos miraban las pantallas con perplejidad. Roberto y Sofía, que habían estado en la pista de baile, se detuvieron inmediatamente y miraron hacia arriba con expresiones de confusión que rápidamente se transformaron en horror. La presentación comenzó con una voz en off profesional, clara y sin emociones, mientras imágenes de documentos oficiales aparecían en las pantallas. Durante los últimos 2 años, Roberto Morales, supervisor de proyectos de esta empresa, ha estado desviando fondos corporativos para financiar su estilo de vida personal. El monto total del fraude asciende a 427,000 pesos. Los primeros documentos que aparecieron en pantalla eran estados financieros con las irregularidades claramente marcadas en rojo. Números, fechas y firmas de Roberto aparecían con una claridad que hacía imposible cualquier negación. Roberto se quedó paralizado en medio de la pista de baile, con la cara completamente pálida. Sofía, a su lado, había comenzado a temblar visiblemente. Estas actividades fraudulentas incluyen la creación de clientes fantasma, la inflación de gastos de representación y el cobro de viáticos por viajes nunca realizados. Continuó la voz en off, mientras aparecían más documentos comprometedores. El licenciado Vázquez, director general de la empresa, se había acercado a las pantallas con una expresión de shock absoluto. Otros ejecutivos lo siguieron, todos mirando la evidencia con una mezcla de horror e incredulidad. Pero Roberto Morales no actuó solo. Continuó la presentación. Sofía Herrera, ejecutiva junior, ha sido cómplice activa en estos esquemas, recibiendo bonos ficticios y reembolsos fraudulentos por un total de 89,000 pesos. Ahora aparecían en pantalla los documentos que mostraban los depósitos en la cuenta secreta de Sofía. Las fechas coincidían perfectamente con los reembolsos fraudulentos procesados por Roberto. Sofía intentó acercarse a Roberto, pero él se había alejado instintivamente, como si la asociación física con ella pudiera empeorarlo todo. Sin embargo, el fraude financiero es solo parte de la historia, dijo la voz en off, y el tono se volvió ligeramente más personal. Roberto Morales y Sofía Herrera han estado manteniendo una relación extramarital durante los últimos 6 meses, construida sobre un fundamento de mentiras, engaño y traición. Las pantallas ahora mostraban algunas de las fotografías que el investigador privado de Miguel había tomado. Roberto y Sofía entrando y saliendo de hoteles,
besándose en restaurantes, caminando tomados de la mano por centros comerciales. Un murmullo de shock y disgusto se extendió por todo el salón. Muchos de los asistentes voltearon a ver a Alejandra, esperando ver devastación o humillación, pero la encontraron sentada tranquilamente en su mesa, observando las pantallas con una expresión completamente serena. Lo que sigue son extractos de conversaciones privadas entre Roberto Morales y Sofía Herrera, grabadas con su conocimiento implícito, donde discuten su relación, sus planes futuros y sus opiniones sobre las personas a las que han estado traicionando. Las pantallas mostraron transcripciones de los mensajes de WhatsApp más comprometedores, incluyendo aquellos donde Roberto se burlaba de Alejandra y donde Sofía planeaba su nueva vida con dinero robado. Alejandra es demasiado ingenua para sospechar que hay alguien más. Leyó la voz en off, citando textualmente las palabras de Roberto. Probablemente piensa que esto es solo una crisis de la mediana edad. Alejandra notó cómo varios colegas de Roberto lo miraban con una mezcla de disgusto y desprecio. El hombre que había estado presentándose como el modelo de profesionalismo y éxito estaba siendo revelado como un ladrón y un mentiroso. Pobre mujer, continuó la voz, ahora citando a Sofía. 12 años desperdiciados con alguien que nunca la valoró realmente. Al menos nosotros le estamos haciendo un favor sacándolo de esa situación tan aburrida. Sofía había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y humillación. Miró desesperadamente a Roberto, esperando que él hiciera algo, que la defendiera, que encontrara una manera de detener la presentación. Roberto, sin embargo, parecía estar en shock completo. Sus ojos se movían frenéticamente entre las pantallas, la multitud y Alejandra, como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud de lo que había subestimado. Pero quizás la evidencia más reveladora de todo, dijo la voz en off, son las propias palabras de Roberto Morales y Sofía Herrera, grabadas sin su conocimiento mientras planeaban su futuro juntos. Las pantallas ahora mostraron un reproductor de audio, y la voz de Roberto llenó el salón con una claridad cristalina. No puedo creer lo fácil que está haciendo todo esto. Alejandra es incluso más patética de lo que te había dicho. ¿En serio aceptó el divorcio sin hacer ninguna escena? Te dije que sería así, respondió la voz de Sofía. Alejandra es demasiado orgullosa para rogar, y demasiado ingenua para sospechar que hay alguien más. El silencio en el salón era sepulcral. Incluso los meseros habían dejado de moverse, todos absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. La grabación continuó. Lo único que lamento es no haber hecho esto años antes, pero tenía que esperar el momento perfecto financieramente. Ahora que estoy establecido en la empresa y tengo buenas conexiones, puedo permitirme ser más selectivo con mi vida personal. Y yo puedo finalmente dejar a Miguel, respondía Sofía en la grabación. Pobre hombre, tan dedicado y trabajador, pero sin ninguna ambición real. En ese momento Miguel se levantó de su mesa discreta y caminó lentamente hacia el centro del salón. Su presencia añadió otra capa de drama a una situación que ya era surrealista. Sofía, dijo Miguel con una voz que llevaba por todo el salón, parece que finalmente puedo conocer a la mujer real con la que he estado casado durante 8 años. Sofía se volvió hacia él con una expresión de terror absoluto. Miguel, esto no es... ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar, respondió Miguel calmadamente. Tengo 8 años de explicaciones grabadas, documentadas y fotografiadas. La presentación en las pantallas continuó, ahora mostrando evidencia de cómo Sofía había estado vaciando las cuentas de ahorro que compartía con Miguel para financiar su aventura con Roberto. Durante los últimos 4 meses, explicaba la voz en off, Sofía Herrera ha transferido un total de 78,000 pesos de las cuentas de ahorro familiares que compartía con su esposo Miguel Andrade para financiar tratamientos de belleza, ropa de diseñador y regalos para Roberto Morales. Las pantallas mostraron los recibos de los gastos de Sofía. Faciales de 3,000 pesos, vestidos de 8,000 pesos, cenas románticas de 2,500 pesos, todo pagado con dinero que Miguel había estado ahorrando para el enganche de una casa más grande donde planeaban formar una familia. Miguel continuó hablando, dirigiéndose ahora a toda la audiencia.
Mi esposa me dijo que estos gastos eran inversiones en su carrera profesional, que necesitaba verse más profesional para obtener promociones en el trabajo. Su voz se quebró ligeramente. Lo que no sabía era que su carrera profesional consistía en seducir a hombres casados y robar dinero de la empresa. Roberto finalmente encontró su voz. Esto es una violación de privacidad. No pueden usar grabaciones privadas de esta manera. Alejandra se levantó lentamente de su mesa y caminó hacia el centro del salón. Su movimiento fue tan elegante y deliberado que inmediatamente capturó la atención de todos los presentes. «Roberto», dijo con una voz que era perfectamente audible sin necesidad de micrófono. «Estas grabaciones fueron hechas en mi propiedad, en mi automóvil, y en espacios donde yo tenía derecho legal a instalar dispositivos de grabación». Su sonrisa era serena pero devastadora. «Y en cuanto a la privacidad, creo que perdiste ese derecho cuando decidiste usar mi hogar como lugar de encuentro para ti y tu amante». El salón estalló en murmullos. La revelación de que Sofía había estado en la casa de Alejandra añadió otra dimensión de violación a una historia que ya era completamente sórdida. Además, continuó Alejandra, toda la evidencia del fraude financiero ha sido entregada al Departamento de Recursos Humanos y a las autoridades correspondientes. La auditoría interna comenzó esta semana, y los resultados preliminares confirman cada una de las acusaciones presentadas esta noche. El licenciado Vázquez se acercó al micrófono del pódium con una expresión grave. Roberto Morales y Sofía Herrera quedan inmediatamente suspendidos de sus funciones pendiente de una investigación completa. La seguridad los acompañará a recoger sus pertenencias personales ahora mismo. 2 guardias de seguridad aparecieron como si hubieran estado esperando esta señal. Roberto miró desesperadamente alrededor del salón, buscando un rostro amigo, una expresión de simpatía. Cualquier cosa que le diera esperanza de que esto fuera un malentendido que pudiera resolverse. No encontró nada más que caras de disgusto, desaprobación y, en algunos casos, satisfacción. Sus colegas, que minutos antes lo felicitaban por su nueva vida, ahora lo miraban como al ladrón y mentiroso que había resultado ser. Sofía, por su parte, había comenzado a hiperventilarse. «Esto es una trampa», gritó hacia Alejandra. «Tú planeaste todo esto. Eres una bruja vengativa que no puede aceptar que tu esposo encontró a alguien mejor». El salón se quedó en silencio ante este arrebato. Alejandra simplemente la miró con una expresión de compasión genuina que era más devastadora que cualquier insulto. «Sofía», dijo Alejandra suavemente, «lo único que yo planeé fue documentar la verdad. Todo lo que has visto esta noche son tus propias palabras, tus propias acciones, tus propias decisiones. Yo no te obligué a robar dinero de la empresa. Yo no te obligué a engañar a tu esposo. Yo no te obligué a burlarte de las personas que ustedes estaban traicionando». Se acercó un paso más a Sofía, su voz manteniéndose calmada pero cada palabra llegando a cada rincón del salón. «Lo único que hice fue asegurarme de que las consecuencias de tus acciones fueran proporcionales al daño que has causado». Miguel se acercó a su esposa con una expresión de profunda tristeza. «Sofía, mañana por la mañana estaré presentando los papeles de divorcio. También estaré presentando cargos por fraude y malversación de fondos familiares». Su voz se endureció. «Has destruido 8 años de mi vida con tus mentiras, pero no vas a destruir mi futuro con tu irresponsabilidad». Roberto intentó un último acto desesperado. «Alejandra, por favor, podemos arreglar esto. No tienes que destruir mi carrera por una aventura. Podemos ir a terapia, podemos intentar salvar nuestro matrimonio». Alejandra lo miró con una expresión que mezclaba pena genuina con una determinación inquebrantable. «Roberto», dijo, «nuestro matrimonio terminó hace meses cuando decidiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Lo que pasó esta noche no fue una venganza. Fue justicia». Se volvió hacia el salón completo dirigiéndose a todos los asistentes. «Durante 12 años, fui la esposa de Roberto Morales. Durante ese tiempo, lo apoyé en su carrera, sacrifiqué mis propias ambiciones por las suyas y construí mi vida alrededor de nuestro matrimonio». Su voz se fortaleció. «Pero la mujer que ustedes vieron esta noche, la mujer que documentó estas traiciones y preparó esta presentación, esa mujer
es Alejandra Morales. Y ella no necesita a nadie más que a sí misma. El aplauso que siguió fue espontáneo y abrumador. Durante casi 5 minutos, toda la audiencia aplaudió de pie mientras Roberto y Sofía fueron escoltados fuera del salón por seguridad. Pero Alejandra tenía una última sorpresa preparada. Cuando el aplauso finalmente se calmó, las pantallas mostraron un último mensaje. Para aquellos interesados en los servicios de consultoría en marketing digital y diseño gráfico, Alejandra Morales está ahora disponible como freelancer independiente, especializada en investigación detallada, presentaciones multimedia y resolución de problemas complejos. Apareció su información de contacto, junto con algunas muestras de su trabajo, incluyendo la presentación que acababan de presenciar. Antes de que terminara la noche, Alejandra había recibido 7 ofertas de trabajo de empresas que habían estado representadas en la fiesta. 3 clientes potenciales querían contratarla específicamente por sus habilidades de investigación, y 2 bufetes de abogados querían ofrecerle trabajo como consultora en casos de fraude corporativo. El licenciado Vázquez se acercó a ella personalmente. Señora Morales, si alguna vez está interesada en regresar al mundo corporativo, me gustaría mucho discutir oportunidades en nuestra empresa. Alguien con sus habilidades analíticas y su integridad ética sería un activo invaluable. Alejandra sonrió, pero no era la sonrisa de una mujer que buscaba regresar al mundo que acababa de dejar atrás. Licenciado Vázquez, agradezco mucho su oferta, pero creo que después de esta noche, mi futuro está en ser mi propia jefe. Mientras salía del hotel esa noche, acompañada por Miguel que se había ofrecido a llevarla a casa, Alejandra se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. No era solo el alivio de haber cerrado finalmente un capítulo doloroso de su vida. Era la emoción de saber que acababa de abrir uno completamente nuevo. Alejandra, dijo Miguel mientras manejaban por las calles iluminadas de Polanco, tengo que preguntarte algo. Claro. ¿Cómo supiste que funcionaría? Todo fue tan perfecto, tan completamente devastador para ellos. Alejandra miró por la ventana las luces de la ciudad que se extendía ante ellos. Miguel, Roberto y Sofía cometieron el error más básico que puede cometer cualquier persona que planea engañar a otros. ¿Cuál? Alejandra se volvió hacia él con una sonrisa que era parte sabiduría, parte satisfacción y parte anticipación por el futuro. Subestimaron a las personas a las que decidieron traicionar. 3 meses después de la noche que cambió su vida para siempre, Alejandra Morales se despertó en su nuevo departamento en la colonia Doctores, con una sensación de tranquilidad que no había experimentado en años. El lugar era más pequeño que el que había compartido con Roberto, pero era completamente suyo. Cada mueble, cada decoración, cada espacio había sido elegido por ella y solo por ella. La mañana de ese martes de enero comenzó como todas las demás desde que había establecido su nueva rutina. A las 6:00 a.m., yoga en la terraza que daba hacia el centro histórico. A las 7:00 a.m., un desayuno saludable mientras revisaba las noticias y planificaba su día. A las 8:00 a.m., comenzaba oficialmente su jornada laboral en lo que ahora era AM Consultoría Digital, su propia empresa de investigación y marketing digital, que había crecido exponencialmente desde aquella noche en el Four Seasons. Pero esta mañana era especial por una razón particular. Había recibido una llamada que la había sorprendido profundamente. Su teléfono sonó exactamente a las 8:15 a.m., y el nombre que apareció en la pantalla la hizo pausar su café a medio sorbo. Roberto Morales. Durante los 3 meses que habían pasado desde la fiesta, Roberto había intentado contactarla en múltiples ocasiones. Habían sido llamadas desesperadas, mensajes de disculpa, incluso flores enviadas a su nuevo departamento, que ella inmediatamente donaba a un hospital cercano. Alejandra había ignorado sistemáticamente todos estos intentos de comunicación, pero algo sobre el momento de esta llamada la intrigó. Decidió contestar. «Hola, Roberto». «Alejandra». La voz de Roberto sonaba completamente diferente. Ya no tenía la confianza arrogante que había caracterizado sus últimos años de matrimonio, ni la desesperación patética de sus primeros intentos de contacto después de la fiesta. Sonaba derrotado. «Gracias por contestar.
Sé que no merezco ni siquiera que escuches mi voz. ¿Qué necesitas, Roberto? Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. Quería que supieras que todo terminó oficialmente ayer. Alejandra se recostó en su silla de escritorio, observando por la ventana las calles de su nuevo barrio que comenzaban a llenarse de vida matutina. ¿Qué terminó? El caso criminal. Me declaré culpable de todos los cargos. Fraude corporativo, malversación de fondos, todas las acusaciones. Su voz se quebró ligeramente. Recibí 3 años de libertad condicional. Tengo que pagar restitución completa a la empresa más intereses y penalizaciones. Y obviamente, nunca podré trabajar en el sector financiero o de marketing otra vez. Alejandra procesó esta información en silencio. Sabía que el caso legal había estado progresando, pero había decidido conscientemente no seguir los detalles. Había dado su testimonio cuando se lo pidieron, había proporcionado toda la evidencia necesaria, y después había escogido enfocar su energía en construir su nueva vida, en lugar de obsesionarse con la destrucción de la antigua. ¿Y Sofía? Sofía, Roberto suspiró profundamente. Sofía recibió 2 años de libertad condicional. Su abogado logró negociar una sentencia menor argumentando que ella había sido manipulada por mí, que yo era el superior jerárquico, y que había abusado de mi posición. Una risa amarga escapó de su garganta. Lo irónico es que probablemente tenía razón. En retrospectiva creo que Sofía me manipuló tanto como yo la manipulé a ella. Alejandra encontró esta reflexión interesante. Durante los meses posteriores a la revelación, había tenido tiempo de procesar no solo la traición de Roberto, sino también la dinámica completa de su relación con Sofía. Había llegado a la conclusión de que ambos habían sido tanto víctimas como perpetradores en su danza tóxica de engaños. ¿Cómo está Miguel?, preguntó, genuinamente curiosa sobre el hombre que había sido su aliado en la búsqueda de justicia. ¿Miguel? Roberto pausó. Miguel está bien. Mejor que bien, de hecho. Su divorcio fue finalizado la semana pasada. Sofía no recibió nada en el arreglo porque toda la evidencia de su infidelidad y fraude anuló cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre las propiedades matrimoniales. Otra pausa. He escuchado que está saliendo con alguien nuevo. Una doctora, creo. Alguien que realmente aprecia el tipo de hombre que él es. Alejandra sonrió involuntariamente. Miguel se merecía toda la felicidad del mundo después de lo que había pasado. Roberto, ¿por qué me estás llamando para contarme esto? Podrías haber enviado toda esta información a través de los abogados. Hubo un silencio largo antes de que Roberto respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía una calidad que Alejandra no había escuchado en años. Humildad genuina. Porque quería disculparme contigo de una manera que no fuera egoísta. ¿Egoísta? Todas mis disculpas anteriores han sido egoístas, Alejandra. Quería que me perdonaras para que yo pudiera sentirme mejor sobre lo que había hecho. Quería que me dijeras que entendías, que había sido un error, que todavía había algo salvable entre nosotros. Su voz se estabilizó. Pero ahora entiendo que mi necesidad de perdón era solo otra forma de centrar todo en mí, en mis sentimientos, en mi dolor. Alejandra se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando a una pareja joven que caminaba por la calle tomados de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. ¿Y qué ha cambiado? He estado en terapia durante los últimos 2 meses, ordenada por el tribunal inicialmente, pero continúo por decisión propia ahora. Roberto pausó. Mi terapeuta me ayudó a entender que la persona que más daño sufrió en toda esta situación fuiste tú, y que mi enfoque en obtener tu perdón era solo otra forma de victimizarme a mí mismo. Alejandra encontró esto genuinamente sorprendente. El Roberto que había conocido durante 12 años de matrimonio nunca había mostrado este nivel de autoconciencia o introspección. Así que no te estoy llamando para pedirte perdón, continuó Roberto. Te estoy llamando para decirte que entiendo completamente si nunca puedes perdonarme, y que eso está bien. Tienes todo el derecho del mundo de odiarme para el resto de tu vida. Roberto, dijo Alejandra suavemente, no te odio. Hubo otro silencio. No te odio, repitió. Estar enojada contigo, odiarte, guardar resentimiento, todo eso requiere energía emocional que prefiero usar para construir mi nueva vida. ¿Cómo está tu nueva vida?
preguntó Roberto, y por primera vez en la conversación, su voz tenía curiosidad genuina en lugar de autocompasión. Alejandra sonrió, mirando alrededor de su nuevo espacio. Está mejor de lo que nunca imaginé que podría estar. Y era verdad. Los 3 meses desde la fiesta habían sido los más productivos y satisfactorios de su vida adulta. AM. Consultoría digital había comenzado como una idea improvisada para la tarjeta de presentación que había mostrado en la fiesta, pero había evolucionado rápidamente en un negocio próspero y respetado. Sus servicios eran únicos en el mercado mexicano. Combinaba investigación digital profunda con marketing estratégico, ayudando a empresas a investigar posibles socios, empleados o competidores antes de tomar decisiones importantes. Sus habilidades para encontrar información oculta, documentar evidencia y presentar hallazgos de manera convincente habían resultado ser extremadamente valiosas en el mundo corporativo. Su primer cliente había sido una empresa farmacéutica que necesitaba investigar a un posible socio comercial que parecía tener conexiones sospechosas. Alejandra había descubierto una red compleja de empresas fantasma y lavado de dinero que habría costado millones a su cliente si hubieran procedido con la alianza. El pago por ese trabajo había sido suficiente para establecer su oficina y cubrir sus gastos durante los primeros 3 meses. El segundo caso había sido aún más satisfactorio. Una mujer que sospechaba que su esposo estaba desviando fondos del negocio familiar. Alejandra no solo había documentado el fraude, sino que había ayudado a la cliente a preparar un caso legal tan sólido que el esposo había aceptado un acuerdo que protegía completamente los intereses de ella y sus hijos. Palabra sobre su trabajo se había extendido rápidamente en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Las empresas valoraban no solo su competencia técnica, sino también su discreción absoluta y su capacidad para manejar situaciones delicadas con profesionalismo. Pero más importante que el éxito financiero era la satisfacción personal que sentía. Por primera vez en más de una década, estaba tomando decisiones basadas únicamente en sus propios deseos y ambiciones. No tenía que consultar con nadie sobre cómo gastar su dinero, qué proyectos aceptar o cómo organizar su tiempo. Me alegra escuchar eso, dijo Roberto, y Alejandra pudo detectar sinceridad genuina en su voz. Realmente me alegra. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando todo esto? Roberto suspiró. Honestamente, los primeros 2 meses fueron horribles. Perdí mi trabajo, obviamente. Mi reputación en la industria está completamente arruinada. La mayoría de mis amigos me evitan porque están avergonzados de asociarse conmigo. Pausó. Y Sofía me culpa por todo lo que pasó. Según ella, yo la manipulé para que participara en el fraude, y la presioné para que terminara su matrimonio con Miguel. ¿Y es verdad? Parcialmente. Definitivamente la involucré en los esquemas financieros, aunque ella participó voluntariamente. Pero en cuanto a la aventura, Roberto pausó. En terapia me di cuenta de que Sofía había estado persiguiendo múltiples hombres casados simultáneamente. Yo no era su único objetivo, solo el más exitoso en términos de lo que ella podría ganar de la relación. Alejandra encontró esta revelación fascinante pero no sorprendente. Durante su investigación previa a la fiesta, había sospechado que Sofía tenía patrones de comportamiento que iban más allá de su relación con Roberto. ¿Siguen en contacto? No. Sofía me culpa por la destrucción de su vida, y honestamente, probablemente tiene derecho a hacerlo. Pero también me di cuenta de que nunca realmente la amé. Su voz se volvió más reflexiva. Estaba enamorado de la idea de ella, de cómo me hacía sentir joven y exitoso y deseable, pero nunca la conocí realmente como persona. Alejandra sintió una extraña mezcla de emociones al escuchar esto. Parte alivio, parte tristeza, y sorprendentemente, parte lástima por ambos, Roberto y Sofía. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿En qué momento exacto te diste cuenta de que habías cometido un error terrible? Roberto se quedó en silencio por un momento tan largo que Alejandra pensó que la llamada se había cortado. Roberto, estoy aquí, dijo finalmente. Fue durante tu presentación en la fiesta. Específicamente, fue cuando te vi levantarte de tu mesa y caminar hacia nosotros con esa manera calmada y confiada que tenías. ¿Por qué ese momento?
porque en ese momento me di cuenta de que te había estado subestimando catastróficamente durante años, no solo durante la aventura. Su voz se quebró ligeramente. Alejandra, durante nuestro matrimonio, yo te veía como un personaje secundario en la historia de mi vida. Pensaba que eras dulce y encantadora, pero no particularmente ambiciosa o capaz de grandes gestos. Alejandra se sentó en su sofá, procesando esta admisión. Pero esa noche, continuó Roberto, te vi como realmente eres. Inteligente, estratégica, poderosa, absolutamente capaz de planear y ejecutar algo sofisticado y devastador. Y me di cuenta de que había estado casado con alguien extraordinario durante 12 años sin nunca realmente verla. Y eso te hizo sentir devastado, no solo porque me daba cuenta de lo que había perdido, sino porque me daba cuenta del tipo de persona que yo había llegado a ser. El tipo de persona que podría pasar por alto y subestimar a alguien como tú. Alejandra se encontró inesperadamente conmovida por esta confesión. No porque la hiciera querer a Roberto de vuelta. Ese barco había zarpado definitivamente, pero porque sugería crecimiento genuino y autoconciencia de su parte. Roberto, me alegra que estés en terapia y que estés trabajando en ti mismo. Genuinamente. Gracias, dijo. Y Alejandra, quiero que sepas que independientemente de cómo termine mi vida, siempre voy a estar agradecido de que tuve la oportunidad de estar casado con alguien tan extraordinario como tú, incluso si no fui lo suficientemente inteligente para apreciarlo en el momento. Después de que terminó la llamada, Alejandra se quedó sentada en su sofá por varios minutos, procesando la conversación. Había algo catártico sobre escuchar a Roberto aceptar responsabilidad completa por sus acciones, sin tratar de manipular sus emociones u obtener perdón que no había ganado. Su teléfono sonó otra vez, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez era Miguel. Alejandra, ¿cómo estás? Miguel, qué gusto escucharte. Estoy muy bien. ¿Y tú? Fantástico, de hecho. Te llamo porque tengo noticias que creo que te van a interesar. Durante los 3 meses desde la fiesta, Miguel y Alejandra habían mantenido una amistad sólida y de apoyo. No romántica. Ambos necesitaban tiempo para sanar de sus respectivas traiciones, pero basada en respeto mutuo y experiencia compartida. Miguel había sido instrumental en ayudar a Alejandra a establecer su nuevo negocio, conectándola con clientes potenciales y proporcionando referencias. ¿Qué tipo de noticias? Noticias profesionales. ¿Recuerdas que te mencioné que trabajo para el gobierno de la Ciudad de México en proyectos de infraestructura? Sí. Bueno, mi departamento está lanzando una investigación importante sobre corrupción en contratos de obras públicas. Necesitamos a alguien con tu conjunto de habilidades para ayudar con análisis forense digital y presentación de evidencia. Miguel pausó. El pago sería sustancial, y sería un caso de alto perfil que realmente podría establecer tu reputación en consultoría gubernamental. Alejandra se enderezó en su sofá, intrigada. ¿Qué tipo de cronograma estamos discutiendo? 6 meses mínimo, posiblemente hasta 1 año dependiendo de lo que encontremos. Y Alejandra, si esta investigación es exitosa, podrías escribir tu propio ticket para futuros contratos gubernamentales. Era exactamente el tipo de oportunidad que Alejandra había estado esperando. De alto perfil, desafiante, y más importante, trabajo que haría una diferencia real en combatir la corrupción y proteger recursos públicos. Miguel, envíame todos los detalles. Definitivamente estoy interesada. Perfecto, te mando todo esta tarde. Miguel pausó. Oh, y Alejandra, hay una cosa más. ¿Sí? Isabela, la doctora con la que estoy saliendo, ella quiere conocerte. Ha escuchado tanto sobre ti que tiene curiosidad de conocer a la mujer que ejecutó el derribo más sofisticado en la historia corporativa de la Ciudad de México. Alejandra se rió, genuinamente deleitada. Me encantaría conocerla. ¿Van en serio el uno con el otro? Muy en serio. De hecho, la voz de Miguel se volvió ligeramente nerviosa. De hecho, estoy pensando en proponerle matrimonio pronto. Miguel, eso es maravilloso. ¿En serio? ¿No es demasiado pronto después del divorcio? Miguel, cuando conoces a la persona correcta, el tiempo se vuelve irrelevante.
Isabela tiene suerte de haber encontrado a un hombre tan honorable como tú. Después de terminar la llamada con Miguel, Alejandra decidió dar un paseo por su vecindario. Era algo que había comenzado a hacer regularmente desde mudarse a la Doctores: explorar las calles, conocer a los dueños de las tiendas locales, familiarizarse con el ritmo de su nueva comunidad. La colonia Doctores era diferente de cualquier lugar donde había vivido antes, más diversa, más auténtica, menos pretenciosa que la Roma Norte donde había vivido con Roberto. Aquí, ella era simplemente Alejandra, la consultora que vivía en el edificio azul, no la esposa de Roberto Morales, como había sido definida durante tantos años. Mientras caminaba, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Morales, mi nombre es Carmen Delgado. Soy periodista de investigación para El Universal. Me gustaría mucho hablar con usted sobre un artículo que estoy escribiendo sobre fraude corporativo y cómo las víctimas pueden tomar control de sus situaciones. ¿Podríamos encontrarnos para café esta semana? Alejandra se detuvo en medio de la banqueta, considerando el mensaje. Durante los últimos 3 meses había rechazado múltiples solicitudes de entrevistas de medios de comunicación. No había querido que su historia se convirtiera en entretenimiento de tabloides o en un espectáculo mediático, pero algo sobre el tono profesional de este mensaje la intrigó. Quizás era tiempo de contar su historia en sus propios términos, especialmente si podía ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Respondió: Señora Delgado, estaría dispuesta a una conversación preliminar. ¿Podríamos hablar por teléfono primero para discutir el enfoque de su artículo? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Por supuesto. Estaría disponible esta tarde a las 4:00 p.m. Mi número es 5589-76-465-32. Gracias por considerar mi solicitud. Alejandra guardó el número y continuó su caminata, sintiendo una familiar emoción de anticipación. Su nueva vida estaba llena de posibilidades que nunca había imaginado cuando estaba casada con Roberto. Cada día traía nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas maneras de usar sus habilidades para hacer una diferencia. Cuando regresó a su departamento, encontró un sobre que había sido deslizado bajo su puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una letra que no reconoció. Dentro había una carta manuscrita. Estimada Alejandra, mi nombre es Patricia Mendoza. Soy la esposa de Carlos Mendoza, director financiero de Constructora Hidalgo. He estado siguiendo su historia desde que apareció en las noticias hace 3 meses. Mi esposo ha estado actuando de manera muy extraña últimamente. Llamadas secretas, viajes de trabajo que no aparecen en su calendario oficial, gastos que no puede explicar completamente. He encontrado evidencia de que podría estar involucrado en algo similar a lo que hizo su exesposo. No sé a quién más recurrir. La policía me dice que necesito más evidencia antes de que puedan investigar. Los abogados me dicen que necesito pruebas concretas antes de que puedan actuar. Pero usted demostró que una mujer inteligente y determinada puede encontrar la verdad y hacer que las personas rindan cuentas por sus acciones. ¿Podríamos hablar? Puedo pagarle por sus servicios profesionales, pero más que eso, necesito hablar con alguien que entienda lo que es descubrir que la persona en la que más confiabas te ha estado mintiendo. Mi número es 55-7432-81901. Estaré esperando su llamada. Con esperanza y gratitud, Patricia Mendoza. Alejandra leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla familiar de indignación y determinación. Había recibido varias solicitudes similares en los últimos meses, mujeres que sospechaban infidelidad o fraude de sus parejas y que habían escuchado sobre sus métodos. Cada caso la había afectado profundamente, no solo porque le recordaba su propio dolor, sino porque le daba la oportunidad de usar sus habilidades para ayudar a otras mujeres a encontrar la verdad y tomar control de sus vidas. Miró el reloj. 3:30 p.m. Tenía tiempo para hacer una llamada antes de su conversación con la periodista. Marcó el número de Patricia Mendoza. «¿Bueno?», respondió una voz femenina que sonaba nerviosa. «Señora Mendoza, soy Alejandra Morales. Recibí su carta». Hubo un silencio, después un suspiro de alivio. «Señora Morales, gracias por llamar.
Honestamente, no estaba segura de si lo haría. Su situación me parece familiar, señora Mendoza. ¿Le gustaría que nos encontráramos mañana para discutir cómo podría ayudarla? Sí, por favor. ¿Dónde y cuándo? Hay un café discreto en la colonia Roma que uso para reuniones de clientes. Se llama Café Toscano, en la calle Álvaro Obregón. Podríamos vernos mañana a las 10:00 a.m. Ahí estaré. Y señora Morales, gracias. No sabe lo que significa para mí saber que hay alguien que entiende. Después de colgar, Alejandra se sintió energizada, de una manera que había llegado a asociar con nuevos casos desafiantes. Cada mujer que la contactaba le daba otra oportunidad de usar sus habilidades para un propósito más grande que el éxito personal o financiero. A las 4:00 p.m. exactas, su teléfono sonó. Señora Morales, soy Carmen Delgado. Gracias por aceptar hablar conmigo. Señora Delgado, antes de proceder, me gustaría entender exactamente qué tipo de artículo está planeando escribir. Por supuesto. Estoy trabajando en una serie investigativa sobre mujeres que han encontrado maneras innovadoras de lidiar con fraude financiero y traición personal. No estoy interesada en chismes o drama personal, sino en las estrategias y métodos que estas mujeres usaron para tomar control de situaciones donde habían sido victimizadas. Alejandra se sintió inmediatamente más cómoda. ¿Y cuál sería el propósito del artículo? Doble propósito. Primero, documentar que existe una alternativa al papel tradicional de víctima pasiva que nuestra sociedad a menudo asigna a mujeres traicionadas por sus parejas. Segundo, proporcionar información práctica que podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Señora Delgado, eso suena exactamente como el tipo de artículo que estaría dispuesta a apoyar. ¿Podríamos encontrarnos esta semana para una entrevista formal? ¿Le parece bien el viernes por la mañana? Podríamos reunirnos en su oficina si se siente cómoda, o en cualquier lugar que prefiera. Mi oficina está bien. Digamos las 11:00 a.m. Perfecto. Señora Morales, una última pregunta para hoy. En una oración, ¿cómo describiría la lección más importante que aprendió de toda su experiencia? Alejandra no tuvo que pensar la respuesta. Que el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado estratégicamente es justicia. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeña pero perfectamente equipada cocina, Alejandra reflexionó sobre qué tan dramáticamente había cambiado su vida en solo 3 meses. Ya no se despertaba cada mañana preguntándose qué mentiras tendría que fingir creer. Ya no tenía que moderar sus ambiciones para que no amenazaran el ego de su pareja. Ya no tenía que pedir permiso, explicar sus decisiones o comprometer sus valores. En lugar de eso, se despertaba cada día emocionada por las posibilidades que tenía por delante. Su trabajo era desafiante y significativo. Sus relaciones eran honestas y de apoyo mutuo. Su futuro era suyo para diseñar. Su teléfono sonó una última vez ese día. Era un número internacional que no reconoció. «Bueno, señora Alejandra Morales», preguntó una voz con un ligero acento que no pudo identificar. «Sí, ¿con quién hablo?» Mi nombre es Dr. Sofía Castillo. Soy consultora de seguridad corporativa basada en Madrid, España. He estado siguiendo su trabajo a través de contactos mutuos en la industria. Alejandra se enderezó intrigada. Llamadas internacionales sobre su trabajo eran nuevas. ¿Cómo puedo ayudarla, doctora Castillo? Señora Morales, tengo un cliente en México, una empresa multinacional con sede en Monterrey, que está enfrentando lo que creemos podría ser un caso complejo de fraude interno que involucra múltiples empleados en posiciones de liderazgo. El caso requiere exactamente el tipo de investigación discreta y presentación estratégica por la cual usted se ha hecho conocida. ¿Qué tipo de cronograma y compensación estamos discutiendo? El proyecto sería de 3 a 6 meses, con la posibilidad de extensión dependiendo de los hallazgos. La compensación sería de 150,000 pesos mensuales más gastos, con un bono substancial, si la investigación resulta en acciones legales exitosas. Alejandra casi se atragantó con su agua. Era más dinero del que había ganado en un año completo durante algunos de los años de su matrimonio. Doctora Castillo, eso suena muy interesante. ¿Podríamos programar una videoconferencia para discutir los detalles? Por supuesto.
¿Estaría disponible mañana por la tarde? Digamos las 3:00 p.m. hora de México. Perfecto. Le enviaré los detalles de mi oficina virtual. Después de colgar, Alejandra se quedó en su cocina por un momento, procesando lo que acababa de suceder. En un solo día, había hablado con su ex esposo y cerrado ese capítulo definitivamente. Había recibido una oportunidad de consultoría gubernamental de alto perfil. Había acordado ayudar a otra mujer en una situación similar a la suya. Había programado una entrevista con un periodista respetado y había recibido una oferta de trabajo internacional que triplicaría sus ingresos actuales. 6 meses atrás, había sido la esposa ignorada de un hombre que la había subestimado completamente. Ahora era una empresaria independiente, cuya reputación se estaba extendiendo a nivel internacional. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Alejandra miró por la ventana de su dormitorio hacia las luces de la Ciudad de México, que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad, Roberto estaba probablemente luchando con las consecuencias de sus decisiones. En algún lugar, Sofía estaba probablemente planeando su próximo move. En algún lugar, Miguel estaba probablemente planeando su propuesta de matrimonio a Isabela. Pero aquí, en su departamento en la colonia Doctores, Alejandra Morales estaba planeando un futuro que era completamente suyo. Se durmió esa noche con una sonrisa en los labios y sueños llenos de posibilidades ilimitadas. El próximo capítulo de su vida iba a ser extraordinario. Y aquí termina esta increíble historia de venganza y justicia. ¿Qué te pareció la transformación de Alejandra? ¿Crees que Roberto y Sofía recibieron lo que merecían? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu momento favorito de esta historia, y si conoces algún caso similar en la vida real. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, y te emocionó ver cómo una mujer inteligente tomó control de su destino, no olvides darle like a este video, y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de drama, venganza y justicia. Comparte este video con alguien que necesite inspiración para tomar control de su propia vida. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer determinada. Nos vemos en la próxima historia.